¿Y características más importantes de un problema de salud? Sí. La descripción es sencilla, basada en datos ya disponibles o en datos obtenidos en encuestas especiales. Suelen basarse en estadísticas de mortalidad, inmorbilidad, analizando su comportamiento según la edad, el sexo, grupo de periodos concretos de tiempo. Realizan una descripción del estado de salud de la población utilizando los datos disponibles, no venir, acuérdense. Intentan analizar el vínculo entre exposición y efecto, o sea, la relación causal, y esto es el que nos da la diferencia dentro de los estudios observacionales, los que son analíticos y los que son descriptivos. Analíticos son casos y controles, analíticos son descriptivos, casos y series de casos. Esa es la diferencia entonces cuando hablamos de entre estudios observacionales entre los descriptivos y los analíticos. El conocimiento de la distribución y frecuencia de las enfermedades que nos permite distribución eficiente de los recursos, una planeación adecuada de programas de prevención y educación, una proporción a la primera pista para formular hipótesis o factores determinantes o causales de la enfermedad. Entonces, que en la medida en que nosotros podamos analizar esto mediante estos estudios que vamos a ver, pues podemos lograr esto. ¿Cuáles son los estudios descriptivos? Es caso, yo digo casos, pero siempre en realidad es estudio de caso porque es uno solo. Serie de casos, son varios casos, y las transversales que las utilizamos varias veces. ¿Qué es un estudio de caso? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Van a ir a investigar y van a bajar el culo y van a hacer. Entonces, es un estudio muy sencillo que se limita a describir con detalle un evento clínico que vista un interés especial. Yo siempre cuento una experiencia de unos compañeros suyos que ya algunos están presentando para eso, ya terminaron hace unos añitos, y un compañero presentó un clínico, perdóname, un estudio de caso, cuando hubo la epidemia de chikungunya. Pero entonces uno decía, bueno, pero ¿qué de interés tiene un caso de chikungunya y un solo caso de chikungunya si en esa época teníamos casos de chikungunya por los que quisiéramos? Pero resulta que era un caso de chikungunya en Ucrania. ¿Se imagina un mosco en Ucrania picando a una paciente? Pues claro que eso sí era un estudio de caso porque pues para nosotros no era interesante, pero para allá sí, porque pues ellos ni saben que hay moscos en esa zona pues del mundo y mucho menos, ¿cierto? Para que le haya picado y le dé chikungunya. Entonces la descripción fue muy buena, fue muy interesante y siempre cuento eso. Por ejemplo, ¿qué es un estudio de caso de nosotros? Si alguno de ustedes allá en clínica llega a ver un paciente con un Steven Johnson, por ejemplo, por medicamentos, pues esa vaina usted la va a ver una vez en la vida y es de mucho interés, ¿cierto? Y se hace, y lo que usted va a hacer es una descripción que ahorita veremos cómo se hace. Constituye una posibilidad para descubrir asociaciones entre enfermedades y factores de riesgo desconocidos. Ojo esto, constituye una posibilidad para describir asociaciones. No está diciendo que ya puede usted formular o descubrir una asociación, sino que usted tiene la posibilidad. ¿Por qué? Porque como está viendo un solo caso, eso estadísticamente no es significativo. Por eso es que le digo que esos estudios de caso abren la puerta a nuevos estudios, que usted consiga más pacientes y si encuentran la misma relación enfermedad factor de riesgo, pues usted ya podrá hacer un estudio de otro tipo. Útiles para describir asociaciones entre enfermedades, reportar complicaciones, mecanismos fisiológicos sofisticados o efectos colaterales de drogas, ¿cierto? Van a encontrar cuando ustedes comiencen a leer artículos para presentarme acá, se van a dar cuenta de esto que estoy describiendo acá. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué ventajas tienen? Sirven de puente entre investigación básica y clínica. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que arrancamos, siempre que ustedes arranquen haciendo investigación, lo más fácil, lo mejor para ustedes ir progresando es hacer descripción de casos.
útiles para generar hipótesis. A partir de ese caso que ustedes describan, pueden llegar a generar una hipótesis que ustedes observen ahí. Nos sirve de estímulo para continuar una línea de investigación. Dice, uy, sí, a mí lo que me gusta es esta parte, la ortopedia o la epidemiología en embarazadas, ¿cierto? Entonces, interesante. Previenen contra complicaciones poco frecuentes. Detecta casos raros, a veces incluso descubren mecanismos de enfermedades o asociaciones. Se van a dar cuenta de eso. Pero ¿cuáles son las desventajas? Ojo, vuelvo a insistir, no sirve para comprobar una hipótesis. Una cosa es que usted, a partir del caso, formule una hipótesis. Otra cosa es que el caso le sirva para comprobar dicha hipótesis. No, señor. Tendrá que hacer un estudio mucho más complejo. No pueden sustentar conclusiones. No podemos sacar unas conclusiones con un caso. No controla sesgos ni azar. No se puede porque la población es 1. Entonces, ¿cómo hace para controlar los sesgos? Su validez externa es limitada. Ya veremos qué es eso de validez externa. Es muy difícil, a veces imposible, generalizar los resultados. Y con un caso usted no puede generalizar ningún resultado. Y pues lo más grave de todo, pues no tiene un grupo control, por lo tanto, entonces es simplemente para eso. Pero bien, así como existe estudio de caso, de un solo caso, hay otros que se llaman serie de casos. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí hay un recuento de características interesantes observadas en un grupo de pacientes. Aquí vamos a tomar ya no un solo paciente, un solo caso, sino que vamos a tener una población un poco más grande. La literatura dice que, por ejemplo, la serie de casos, la diferencia entre un estudio de caso y una serie de casos es que en el estudio de casos es uno solo y la serie de casos va de 2 hasta 10. Otros hablan hasta de 20, otros hablan hasta de 30, pero no más. Describe la experiencia de un paciente o grupo de pacientes con un diagnóstico similar, ojo con esto, el diagnóstico tiene que ser similar entre ellos, sin realizarse intervención alguna. Acuérdense que estamos en estudios observacionales en los cuales nosotros como investigadores no hacemos ninguna intervención. ¿Pueden documentar la presencia de nuevas enfermedades? Claro que sí. Ejemplo, aquí hay un ejemplo del 81, donde Gottlieb describieron 4 varones jóvenes con una forma previamente rara de neumonía. Esto fue en el 81. Ellos encontraron 4 pacientes jóvenes que tenían una neumonía y era una neumonía que ellos no les cuadraba con nada. ¿Ustedes saben qué descubrieron a partir de este estudio? Una cosa que se llamó SIDA. Gottlieb encontró que esos jóvenes compartían otra cosa y era que eran homosexuales. Y entonces esa neumonía rara era una neumonía por Pneumocystis jirovesi. Y a partir de ahí se estableció, imagínense, ahí no se conocía la enfermedad como tal. ¿Cuáles son las ventajas de la serie? Y mira la diferencia, ¿no? Estamos hablando de 4 pacientes que tenían la misma enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas? Sirven de precursores de otros estudios, sí. También generan hipótesis. Son útiles para evaluar la experiencia propia bajo monitoreo, sí, porque usted en su casuística de sus pacientes describe cuadros clínicos ya complejos porque ya puede compararlos con los similares. ¿Cuáles son las desventajas? Las mismas de los estudios de caso. Pues lógicamente usted no puede comprobar ninguna hipótesis, usted no puede sacar conclusiones, ¿cierto? Y por último tenemos los estudios de corte transversal, son llamados también estudios de encuesta o de prevalencia, son más estudios epidemiológicos, diseñados para determinar qué está pasando. Estos son los que toman una fotografía, lo que llaman los epidemiólogos, tomar una fotografía en ese instante de lo que está pasando, estudian simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Sí, aquí no vamos a ir del desenlace a la exposición o de la exposición al desenlace como sucede en casos y controles o cohortes, sino que aquí estamos tomando una fotografía de lo que está pasando en la comunidad en este momento. El que está enfermo, qué enfermedad tiene y cuáles son sus signos y síntomas al mismo tiempo. El objetivo de un estudio de corte transversal es conocer todos los casos de personas con una cierta condición en un momento dado, sin importar por cuánto tiempo mantendrán esta característica ni tampoco cuánto la adquirieron. No vamos de un punto a otro, sino que estamos haciendo un corte ahorita.
Estos son utilizados para estudiar enfermedades de larga duración, cuyas manifestaciones se desarrollarán lentamente, sobre todo en enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión. ¿Cómo es la hipertensión en este grupo de pacientes, en esta comunidad? Ayudan a evaluar las necesidades de asistencia sanitaria a las poblaciones estudiadas, ¿sí? Y formulan hipótesis etiológicas, o sea, de causa. Entonces, en los estudios transversales, de corte transversal, se toma una población, se toma una muestra representativa de esa comunidad y se estudian los enfermos expuestos, los enfermos no expuestos, los sanos expuestos, los sanos no expuestos, y al momento del tiempo se hace un análisis puntual. En este momento es diferente lo que sucede en casos y controles y cohortes que los llevamos durante ciertos periodos de tiempo, 5 años, 2 años, 3 años. Aquí no, aquí vemos cómo estamos hoy y nada más. Entonces, estos estudios responden a preguntas tales como ¿qué tan frecuente es la hipertensión en una población adulta? ¿Qué porcentaje de pacientes manifiestan disconformidad con la atención recibida? ¿Cierto? Estamos tomando una fotografía de hoy. ¿Cuál es la frecuencia de bebedores de acuerdo al sexo y a nivel socioeconómico? Prevalencia del uso adecuado de métodos de planificación familiar en adolescentes, por ejemplo, aquí eso es un estudio en México. Prevalencia de adolescentes con vida sexual activa, prevalencia de sobrepeso y relación, todos estos estudios que están viendo ahí. ¿Cuáles son las ventajas? Se puede estudiar la prevalencia de las enfermedades, se puede estudiar varias exposiciones y efectos a la vez, son poco costosos y se realizan en muy poco tiempo y eso es una gran ventaja de investigación, pero pues lógicamente ya estamos diciendo que todos estos estudios, incluyendo este que estamos ahorita analizando, que es la corte transversal, son los más elementales, los más básicos dentro de los estudios de investigación. La rapidez porque no requieren seguimiento, son útiles en la planificación y administración sanitaria. ¿Cuáles son las desventajas? Dan problemas para definir y medir la exposición, pueden tener sesgos de selección e información, tienen limitada utilidad para estudiar enfermedades de corta duración o poco frecuentes y no se verifica la relación causa-efecto y la causalidad es débil. Entonces, con los estudios de corte transversal también se puede relacionar algunas variables y aplicarles pruebas estadísticas, sí. No siempre son descriptivos, también pueden ser analíticos, algunos de ellos sí, y aún así no demuestran causalidad, solo asociación. No podemos sacar ese tipo de conclusiones con este tipo de estudio, ¿vale? Muy bien, espérenme un momento, vamos a la segunda parte. Entonces ya sabemos a qué nos vamos o a qué es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer cortes transversales, solamente vamos a hacer estudio de caso y series de casos. En la primera parte ustedes van a investigar sobre un estudio de caso y en la segunda parte sobre serie de casos. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que pretendo yo con medicina basada en la evidencia de aquí de sexto a décimo? Que ustedes aprendan a hacer una cosa que se llama análisis crítico de la literatura científica. ¿Y eso a qué se refiere? Que no porque un artículo se ha publicado en una revista indexada, le tenemos que creer todo lo que el investigador quiere que nosotros le creamos. Entonces, lo que nosotros incentivamos en la Universidad de Nariño es que ustedes vayan un poco más allá. Que cada vez que cogen un artículo científico sean capaces de analizarlo y de decidir si lo que, con base en lo que ustedes saben, es válido esa información que nos está brindando ese artículo. Y nos vamos a encontrar muchas sorpresas y lo hemos hecho aquí con los estudiantes cuando hacemos análisis. Entonces nos damos cuenta que muchos pueden tener algunas fallas. Entonces veamos acá. Entonces, ¿qué es la valoración crítica de la literatura científica? Es la capacidad para verificar la validez y la aplicabilidad de las evidencias publicadas con fin de poder incorporarla al cuidado de los pacientes. Sí, muchas veces hay algunas investigaciones que son muy interesantes, que son muy serias y que son muy bacanas, pero resulta y pasa que son muy costosas, ¿cierto? O no sabemos todavía si sirven para nuestro medio. Entonces pueden ser investigaciones de otros lados muy interesantes, pero no podemos definirlo claramente. Entonces, lo que nosotros determinamos cuando hacemos esa valoración crítica de la literatura es saber si es cierto lo que dice el artículo primero y si es cierto si se puede aplicar o no se puede aplicar. Entonces, ese análisis lo podemos hacer en 3 etapas. Primero, definir la relevancia del tema estudiado en el trabajo.
segundo, la descripción del estudio y tercero, va a ser un análisis crítico. Entonces, ese primer punto que habla de definir la relevancia del tema estudiado en el trabajo, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos enfocar desde 3 puntos de vista. Uno, ¿qué relevancia clínica tiene? O sea, ¿sobre qué trata el estudio? El escenario clínico respecto de qué situaciones clínicas específicas versa el estudio. Y tercero, la pregunta, ¿cuál es la pregunta que intenta responder ese estudio? Entonces, son cosas que nosotros, cada vez que tomemos un artículo científico, debemos preguntarnos. Si la pregunta, ¿cuál es la pregunta que se están haciendo en el artículo? Y sobre qué trata el estudio y sobre qué área clínica específica nos quieren hacer caer en cuenta del estudio. Miren que en la segunda parte habla de la descripción del estudio. Es muy importante esta parte. Entonces nosotros debemos ser capaces mediante la lectura del artículo científico, que nos muestre qué tipo de diseño de estudio está utilizando y si ese diseño es el que se debería utilizar en ese estudio. Tenemos que ver la población, los pacientes, la intervención que le hicieron, los resultados y las conclusiones, si están acordes y si existen. Y lo tercero que debemos hacer, mire acá, es el análisis crítico. ¿Cómo se hace un análisis crítico? Mediante 3 cosas. O sea, cada vez que ustedes presenten un análisis de un artículo científico, tienen que concluir con estas 3 cosas. 1, con la validez interna. 2, con la validez externa. Y 3, con el comentario propio del que hizo el análisis del artículo científico. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la validez interna? ¿O de qué trata la validez interna? De que ustedes examinen la calidad metodológica del trabajo. ¿Y qué es eso? Eso se hace con el punto anterior, determinando si el diseño del estudio era el adecuado, si la población o la muestra fue la adecuada, si la intervención era la que había que hacerle, si los resultados están acordes al estudio y si las conclusiones que los investigadores sacaron sirven para algo, ¿cierto? Esa es la validez interna, es muy importante. Cada vez que ustedes pongan conmigo, yo les voy a preguntar siempre, dígame cuál es la validez interna que tiene este artículo. La validez externa es qué aplicabilidad tiene ese artículo, si se pueden extrapolar esos resultados a nuestro medio. Aquí viene una cosa que ustedes deben tener siempre en cuenta, y es que la mayoría de las investigaciones y los estudios son estudios hechos o en Norteamérica, o en Europa, o en Asia. Entonces, sí, muy bonito y muy chévere, ¿cierto? Y muchos de los especialistas podrán traer estudios espectaculares, pero ¿de qué me sirve a mí que me traigan la última cirugía, ¿cierto?, endoscópica, si eso no se puede aplicar en Pasto, por ejemplo? Pues sí, chévere para descrestar, pero eso es un estudio que no tiene ninguna validez externa en nuestro medio, ¿vale? Entonces habla de la aplicabilidad y la extrapolación de datos a nuestro medio. Y tercero, que usted debe hacer cuando hace un análisis crítico de un artículo científico, es hacer un comentario. Entonces, nuestras personales conclusiones basadas en los datos crudos mostrados por el estudio y en la evaluación metodológica efectuada. Entonces, en el comentario, ustedes no es que vayan a copiar las conclusiones que ya nos sacó que nos dio el que escribió el artículo, porque eso no se trata, son comentarios de usted diciendo el artículo es bueno porque su validez interna es soportable, porque tiene una muy buena validez externa y se puede aplicar a nuestro medio. Por lo tanto, el comentario de nosotros es que es un muy buen artículo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que estamos diciendo. Entonces, estas 3 cosas hay que hacerlas cuando analizamos, y siempre cuando me presenten un artículo tienen que terminar con esas 3 cosas: validez interna, validez externa y comentario. Siempre, siempre, de aquí hasta decimos si estamos acompañándonos. Entonces, 2 aspectos en ese análisis crítico de la literatura: la valoración interna del estudio y los resultados observados. Entonces, la validez interna del estudio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver si hay una definición clara y precisa del objeto del estudio, el modo en que ha sido diseñado y realizado, no lo olviden nunca, el diseño del estudio, si la elección del diseño fue el adecuado, si el tamaño de la muestra fue suficiente,
si hubo seguimiento suficiente a largo y completo. Y esta es una cosa también muy interesante. Algunos estudios se limitan a, por ejemplo, a hacer un estudio a 6 meses, pero resulta que la enfermedad da para que el seguimiento se haga a 2 y 3 años. Entonces usted tiene que determinar si, porque muchas veces cortan los estudios, paran los estudios a 6 meses, a 8, a 10 meses, porque ya consiguieron los resultados que ellos querían que le diera el estudio. Pero si usted se pone a darse cuenta que si le hubieran hecho un seguimiento a largo plazo, puede que las cosas cambien y los resultados cambien. Entonces, la habilidad de uno de leer un artículo es tener la capacidad de decir, ¿será que sí fue suficiente el seguimiento que le hicieron a estos pacientes para sacar esas conclusiones del estudio o no? Eso ustedes me lo van a contar. Si su realización tuvo un rigor metodológico, este semestre todo esto de la validez interna no va a ser va a ser importante para que hagamos el ejercicio, pero no va a ser importante en el sentido de que, pues es muy, por ejemplo, ¿cómo hacemos para definir si fue suficiente el tamaño de la muestra en una serie, perdóneme, en un estudio de casos si es uno solo? Pues la muestra es la muestra y ya, pues es uno y ya. Por ejemplo, esto no lo podemos hacer en lo que vamos a hacer este semestre. Si el seguimiento fue a largo plazo, tampoco, porque estamos en un estudio descriptivo que simplemente me muestra lo que pasó y nada más. Ahora, sobre el rigor metodológico es si se siguieron los pasos que se deben seguir en un estudio de caso. Sobre los diseños de estudios básicos en investigación clínica, simplemente para recordarles, se dividen en estudios observacionales y experimentales, que ya lo dijimos. Los observacionales, el investigador observa lo que ocurre en la práctica clínica, y en los experimentales, el investigador interviene, ¿cierto? Determina los grupos de estudio, empezando por eso. Entonces, los estudios experimentales o de intervención, el estudio por excelencia es el ensayo clínico aleatorizado controlado o ECA, ¿cierto? Que puede ser de tipo prospectivo, controlado, perdóname, que debe ser prospectivo, controlado, debe estar libre de sesgos y debe ser, y lo que uno procura siempre es que este ensayo clínico sea lo más objetivo del mundo, ¿vale? Los estudios experimentales o de intervención, entonces ese ensayo clínico aleatorizado que les estoy diciendo proporciona mejores pruebas sobre la investigación. Los investigadores deciden qué tipo de investigación, pautas y tiempo. Pueden dar una asignación aleatoria de sujetos a los grupos de estudio, es muy importante que eso suceda. ¿Qué características metodológicas debe seguir el estudio clínico aleatorizado? Debe haber un grupo experimental y de control, el control de todos los pacientes hasta el finalizar para comparar los resultados que dieron a cada grupo, informar sobre el retiro de participantes del estudio. Los grupos deben ser muy similares en todo excepto en el tratamiento. Lógicamente, si está comparando un medicamento para la cefalea y escoge el grupo control, ¿cierto? Y el grupo experimental, pues a uno le va a dar el medicamento de otros placebo, entonces por eso es que tiene que diferenciarse en eso. Y el artículo debe presentar los resultados de la evaluación de la comparabilidad inicial. Entonces, ¿cómo se hace la selección de artículos? Todas las referencias de los estudios identificados como potencialmente elegibles deben ser evaluados. Del título, la primera selección se hace a partir del sumario de una revista o del resultado de una búsqueda dirigida. Se hace lectura del resumen para determinar si es metodológicamente adecuado. Cuando estamos hablando de selección de artículos, ya nos estamos metiendo en estudios mucho más complejos como los estudios de metaanálisis, que eso ya lo hacemos en 10º semestre. A eso es lo que se llama revisión sistemática de la literatura, todo lo que tenga que ver con metaanálisis. Entonces se hace una síntesis de la bibliografía en la que la evidencia disponible sobre un tema ha sido sistemáticamente identificada. Por ejemplo, vamos a hablar de hipertensión arterial en el mundo. Entonces cogen y dicen los que van a hacer el metaanálisis o la revisión sistemática, dicen vamos a coger los artículos que hayan salido sobre ensayos clínicos aleatorizados en los últimos 3 años. Y entonces se tiene que sentar a hacer toda esa síntesis bibliográfica de esto sobre ese tema, por ejemplo, en este caso de hipertensión arterial, críticamente evaluada y sintetizada de acuerdo con los criterios estrictos predeterminados. Los que van a hacer el metaanálisis y los que van a hacer la revisión sistemática deben predeterminar los criterios que quieren. Entonces dice, solamente vamos a revisar ensayos clínicos aleatorizados, solamente en los últimos 3 años, solamente en inglés, ¿sí? Todos esos se deben cumplir. La síntesis estadística de los resultados se denomina metaanálisis, eso ya lo van a hacer después.
Entonces, ¿qué es el metaanálisis? Técnica estadística que resume los resultados de varios estudios independientes en un único estimador ponderado. Se da más peso a los resultados de los estudios con mayor número de... ¿Qué etapas? Esto lo voy a decir rápidamente porque no es simplemente para que lo sepan, pero no me voy a detener en esto porque no es nuestro tema. Formulación del problema en cuestión, localización y selección de los estudios, evaluación de la calidad metodológica, análisis y presentación de resultados, interpretación y perfeccionamiento y actualización. Recuerden que cuando hablamos de estas revisiones sistemáticas o metaanálisis, estamos hablando del sumum, de la cima, de lo más importante que hay en artículos científicos como tal. ¿Listos? Muy bien. Entonces, de lo que se trata es que ustedes ahora, ¿cómo me van a presentar los artículos? ¿Cómo me van a hacer la presentación? Entonces, cada grupo tiene que presentarme el artículo con las 3 primeras diapositivas, me tienen que decir, vamos a aplicar lo que hicimos el semestre pasado. Y entonces, en el semestre pasado vimos búsqueda de información científica y nos enseñaron motores de búsqueda. Entonces, las 3 primeras diapositivas del artículo que me van a presentar me tienen que mostrar cómo obtuvieron el artículo. Me le toman un pantallazo, entonces que se metieron a PubMed, primer pantallazo. Segundo, que hicimos los filtros. ¿Qué filtros hicieron? Por años, por idioma, por yo no sé qué. Entonces, pantallazo. Y tercer pantallazo, miren el artículo que escogimos. Ustedes me cuentan por qué escogieron ese artículo. En la cuarta diapositiva que va a venir, el artículo, que ustedes, por lo menos un pantallazo del artículo, ¿cierto? Y de ahí para allá hacemos el análisis. En el caso, en la primera parte, como es un caso, un análisis de caso, ustedes me van a describir el caso. Nos van a contar a todos de qué se trata el artículo. Entonces, van a ver y las conclusiones. Me van a decir si, para hacer simplemente por el ejercicio que tenemos que hacer, la validez interna, y la validez externa y el comentario que ustedes hacen. Eso es todo lo que tenemos que hacer de exposición. Lo mismo hacemos con la serie de casos, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer ahorita es dividirse el grupo, ¿cierto? En los 7 grupos, para que sepan que dentro de 15 días a quién le toca exponer. Todo el mundo, todos los del grupo preparan el artículo, yo digo quién empieza y quién termina. Carlos Mario, ¿sabe qué sí necesito que me haga el favor? Que me envíe el listado con los, cuando ya se repartan, con los grupos y la fecha de exposición de cada grupo, ¿vale? Ya, entonces serían 6 grupos de 11 y un grupo de 10. Como quieran, háganlo ustedes, ¿sí? ¿Listos? Sí. Ustedes se dividen como quieran y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Bueno. Listo, doctor. ¿Dentro de Listo, 15 días Carlos. arrancaría el primer grupo? ¿Cómo? ¿Dentro de 15 días arrancaría el primer grupo? Sí, dentro de 15 días tenemos el primer grupo ya. Ya, entonces yo tan pronto tenga los grupos, ya le envío. Vale, perfecto, listo. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias, Doc, chao. Hasta luego. Chao.